Yo soy cristiana, conozco la palabra de Dios mucho tiempo, pero a raíz, cuando uno va creciendo, me fui alejando de Dios, yo creo, ¿no? Este, Me casé a pesar de las recomendaciones de mis padres, ¿no? Me casé como mi padre dijo, con un hombre que no ama a Dios. Eh, pero bien, la, la dificultad, digamos, ¿no? Llegó cuando el primer día que se fue él a trabajar. Este, Toda esa semana trabajó, pero llegó el día para descansar porque yo me iba a la iglesia y él no podía. Entonces, pero bueno, eso fue pasando. eh, Al final, después de 2 años, yo caí mal, ¿no? Me diagnosticaron pólipos en la vesícula. Fue ahí donde empieza, ¿no? Todo em, el mal, yo digo, ¿no? En mi vida, mi familia, porque uno que tenía 2 hijos pequeños, y tenía que operarme y yo tenía mucho miedo, no sabía con quién dejar mis hijos, pensaba de pronto que voy a morir, ¿no? En la operación. Los médicos dijeron que son tumorcitos que pueden ser cancerígenos y entonces pensaba lo peor, ¿no? Bueno, mi esposo estaba lejos, trabajaba lejos, venía cada fin de mes y así. Entonces, lo único que sentía, bueno, ahí me sentí muy mal porque eh, dije, todos dicen, ¿no? Cuando te sucede algo malo es porque estás mal, estás lejos de Dios, has pecado. Me sentía muy pecadora, muy mal. Y lo único que hice fue acercarme a Dios. Y ahí es donde la radio Nuevo Tiempo, ¿no? Juega un papel muy importante en mi vida. Escuchaba las predicaciones, ¿no? Del pastor Joel Flores, que todavía estaba aquí en Perú. Escuchaba los cánticos, los himnos. A mí mucho me gustaba cantar los himnos y eso me trajeron esperanza. Me ayudaron, me fortalecieron y al final me operaron. Y después de eso, bueno, empezó, este, mi esposo estaba contento, pero de todas maneras no le gustó. Cuando yo iba a la iglesia, eh, cantaba, oraba, ¿no? Me iba con mis hijos, como que él se fue alejando, ¿no? Como que no le gustaba eso, ¿no? Cuanto más me aferraba a Dios, más me entregaba a Él, más problemas surgían en mi familia. De pronto parecía que era otra persona. En- Cuando llegaba, eh, no, no se sentía feliz, ¿no? Siempre que llegaba a la casa me decía palabras hirientes que nunca me había dicho antes, ¿no? Y a tal punto mi hogar fue, casi se destruye, ¿no? Porque me decía cosas terribles, pero yo ya estaba leyendo más, estaba estudiando más, estaba aprendiendo más de Jesús y de servirle porque había aceptado servirle, ¿no? Pero y siempre que llegaba a casa tenía que sufrir, sufría mucho. Y entonces la única forma, la única cosa que podía hacer en ese entonces era orar. Orar mucho, orar con mis hijos. No todos los viernes orábamos de rodillas y cada uno, ellos eran pequeñitos, orábamos todos por su papá, para que él pudiera, porque ellos ya crecieron, ¿no? Y decían, pero ¿por qué papá no va a la iglesia con nosotros, no nos acompaña? ¿Por qué papá no estudia la Biblia con nosotros? Entonces, solo vamos a orar. Y mis hijitos, ¿no? Con tanto fervor orábamos. También pedí a la radio para que orara por mi esposo. Y bueno, hasta parecía que mi hogar ya se iba a destruir. Y fue así que de pronto él fue, ¿no? Viendo ese cambio en mí y no sé, Dios ya empezó a obrar en él. A tal punto que pasaron otras cosas, ¿no? Por ejemplo, después de 2 años de la operación, ahí viene también, otra vez caí mal. Yo decía, ¿qué será ahora, no? Tenía unos cólicos terribles, me llevaron de emergencia y ahí en el hospital me diagnosticaron que estaba muy grave, muy mal,
que tenían que operarme rápidamente, hacerme la CEPRE, porque si no iba a morir. Todo eso fue influyendo, yo creo, ¿no? en mi esposo, que eh, lo único que le quedaba a él también era acercarse a Dios, ¿no? Acercarse a Dios. Bueno, han pasado 2 años, ¿no? Este año nuevamente, otra vez he estado en el hospital en el mes de julio. Mm, yo ya sé, ¿no? Cuál es el propósito de Dios, pero a veces no es fácil, no es fácil pasar. Yo no sé qué me toque vivir más adelante, solo quiero que Dios me ha mostrado mucho, mucho amor, ¿no? A través de mi familia, mi hogar restablecido, mis hijos estudiando en un colegio particular cristiano, donde le enseñan principios cristianos. Él proveyó los medios, los recursos, y yo sé que también me va a ayudar a pasar todo este dolor, ¿no? Bueno, a partir de todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Conmigo en mi vida, yo decidí participar en la donación para Ángeles de Esperanza, ¿no? Es la primera vez que doy una cantidad, ¿no? Fuerte, digamos. Siempre he estado ofrendando, pero mi deseo es que todos conozcan, ¿no? Y escuchen la radio, la televisión, vean, conozcan de Dios, que tengan esa esperanza. Y es por eso que voy a seguir participando de ella. Para mí Nuevo Tiempo ha sido ese soporte, ¿no? Sí, soporte que yo necesitaba en el momento más difícil, porque esos problemas no le podía contar a nadie. Y Nuevo Tiempo me daba solo lo contaba al Señor, ¿no? Y Él me contestaba a través de Nuevo Tiempo, con los mensajes, con los himnos, ¿no? Con todo el programa que hay en la Nuevo Tiempo. Y eso fortaleció, mi vida, ¿no? Espiritual, me daba fuerzas para continuar. Y hasta ahora, ¿no? Cada día hay nuevos mensajes, ¿no? Me ayuda a seguir creciendo en la fe.